¿Qué tal, amigos de Revista Divergencia? Eh, Como habíamos pactado en nuestros anuncios, el día de hoy lunes estamos en otro webinar denominado Mitos y Realidades del Coronavirus. Vamos a hablar con varios colaboradores de nuestra revista. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, abogado de la UNAM, y con gusto voy a poder moderar y dirigir este webinar con los siguientes compañeros del panel. Tenemos a Charles Jiménez, quien es especialista en seguridad y protección ejecutiva. También tenemos a la licenciada Zaida Margarita Villanueva, quien es también abogada de la UNAM. Tenemos a la licenciada América Vega, también de la licenciatura de Ciencias Políticas de la UAM. Y tenemos al licenciado Ricardo Lides, sociólogo de la UAM, y tenemos al licenciado Bernardo Ambriz, también egresado de la Facultad de Derecho. Eh, Vamos a hacer algunos comentarios respecto a los mitos y realidades del coronavirus con la información que tenemos hasta el día de hoy de las diferentes entidades eh, de salud encargadas de analizar. Muchas veces nos dirán por qué no hay médicos en esta webinar. Realmente tenemos colaboradores médicos que nos han brindado información, y cada uno de los colaboradores que están en este webinar nos hemos preparado con información fidedigna, eficaz y veracidad, como siempre lo hacemos a través de todos nuestros contenidos, y estamos siempre orgullosos de podérselas presentar, validando la información a través de muchas fuentes para poderles dar a ustedes datos certeros. Entonces, me gustaría iniciar esta webinar con algún panorama inicial sobre lo que abordaremos. Me gustaría que iniciaras, estimado Charles Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A toda la audiencia, para mí siempre es un gusto poder compartir información por medio de la revista. Bueno, a todas las personas que ya me conocen, sabe que de formación soy oficial de sanidad, tengo una carrera egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, también enfermero militar, y me he desarrollado también como paramédico. Eh, Haciendo mención sobre este tema, bajamos todas las fuentes que voy a compartir aquí, son de la OMS, son del INER, son de fuentes confiables, y tocando estos puntos sobre los mitos, realidades, algunos tabúes que se están escuchando afuera. La gente está muy preocupada, y creo que la información es una herramienta muy, muy importante en este tiempo, en cualquiera de los tiempos que a la humanidad le dé un desafío. Y en esta ocasión, nuestro trabajo sería resolver las dudas de manera sintetizada de toda la información tan compleja que existe, realizar una transmisión de la información que sea digerible. Saludos a todos mis compañeros que estamos compartiendo desde aquí, que es un gusto como siempre en otros webinars, y les cedo la palabra. Muchas gracias, Charles. Me gustaría, Ricardo, que también nos platicaras un preámbulo de lo que tú vas a abordar en este webinar. Sí, bueno, antes que nada igual, buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Sobre el tema mitos y realidades, hay que también tener en cuenta que la palabra mito, pues en palabras de Roland Barthes, un ensayista y semiólogo francés muy importante, él aborda mucho esto, ¿no? Sobre el mito. Él menciona que el mito es un habla, ¿no? O sea, es decir, pues es un sistema de comunicación, ¿no? Que transmite un mensaje a lo largo de la historia. Obviamente este mensaje pues se puede ir deformando. Así hemos visto con estos mitos del coronavirus que algunos son muy confiables, son veredictos, pero algunos pueden ser también caer como en la falsedad. Entonces, pues, desde ese punto voy a abordar algunos mitos que se han estado eh, transmitiendo a través de las personas, los medios de comunicación, etcétera. Muy bien, Ricardo, por tu definición, y seguramente ahorita vas a abordar muchas cosas. Eh, América Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Algún panorama inicial de lo que estaremos hablando en esta hora?
No sé si... Disculpa. Listo. Hola, primero que nada, buenas noches y es un gusto tenerlos una vez más en un webinar de Divergencia. Nuestra principal meta es hacer de conocimiento pues esta situación que realmente nos tiene a todos consternados, pero pues con datos verídicos. Yo también voy a abordar un poco sobre mitos y sobre algunas investigaciones previas que hay de la vacuna, esperando que todo esto se resuelva de la manera mejor y más pronta posible. Muchas gracias, Ame. Estimado Bernardo Ambriz, ¿cómo estás? Espero que nos puedas dar algún preámbulo de lo que vas a ir tratando en esta webinar de hoy. Hola, ¿qué tal a todos y a todas que nos están viendo el día de hoy? Yo voy a hablar de manera muy genérica acerca de algunos mitos, sin embargo, esos mitos desmentidos con las realidades. Esto con base en información proporcionada por la misma OMS, por CNN y diversas fuentes relacionadas a el mismo tema respecto a fuentes como El Universal, El Economista, entre otros. Muy bien, Bernardo. Y por último, estimada Zaida, espero que te encuentres bien. ¿Algo que quieras decir para iniciar? Hola, buenas noches a todos. Yo solo voy a estar tratando algunos de los mitos que más han circulado por redes sociales, justamente tratando de que esos mitos queden en eso, se superen, y también voy a estar platicando un poquito sobre la neumonía típica, que es lo que se ha estado pues comparando con el coronavirus. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a empezar con las preguntas que estaremos abordando desde nuestro cartel. Y me gustaría preguntarte, estimado Carlos Chatz, ¿cuáles son las medidas 100% seguras que puede tomar una persona al día de hoy para no contagiarse o no propagar el coronavirus? Bien, yo creo que lo que estamos haciendo es una estrategia de mitigación. Al momento podemos hablar que los virus, las bacterias solo pueden eliminarse en temperaturas muy, muy extremas, que si obviamente el humano se somete a esas temperaturas, también el humano puede perder o va a perder la vida, ¿no? La suma sería lavarse las manos, como mencionan, con la técnica adecuada, el uso de cubrebocas si va a salir al exterior por algo, por alguna razón, que sea empleado de seguridad, personal de la salud, la suma de mantener limpia las superficies. Hay algunos estudios que mencionan que no es lo mismo la prevalencia del virus en un metal, en un cartón, en una tela, ¿verdad? Por eso es muy importante seguir con las condiciones de limpiar las superficies con cloro o alcohol al 70%, y la mezcla de cloro con agua, que ya habíamos mencionado en otras cápsulas y webinars, al mismo tiempo que mantener todo limpio. Si me preguntas sobre una estrategia 100% segura, vamos a hablar sobre el alcohol arriba del 70% y mantener las superficies limpias, el uso de cubrebocas y obviamente las caretas faciales. Muy bien, Chats, por tu comentario de inicial respecto a esto. Ahorita voy a regresar contigo con otra pregunta, ya que estás rodeado de muy buena información. Me gustaría preguntarte, Zaida, ¿cuáles son los mitos que más la gente escucha, que hacen caso inclusive, porque realmente a veces el miedo genera más bien la desinformación genera más miedo que la propia enfermedad? Y me gustaría que nos explicaras un poco sobre esto. Ok, justamente muchas personas toman algunos mitos como ciertos, pero hacen cosas que a veces quedan como en, vamos a llamarlo así, en cosas un tanto no efectivas, y que si lo pensáramos un poco más frío, no sería como cuerdo la situación. Lo primero es que el COVID-19 no existe y es un mito. Esto es algo que hay que descartarse, porque si bien el coronavirus no es algo nuevo, data del siglo pasado,
Lo que sí es nuevo es la estructura molecular que tiene el COVID-19. Esto lo que hace o en lo que radica sería en pulmonías severas que necesitan intubaciones, que necesitan terapias intensivas. O sea, son cosas que sí tienen un impacto fuerte, pero que justamente como es algo nuevo, todavía no se tiene ninguna cura. Ese sería como el primer punto que me gustaría tocar. El siguiente es que, y creo que a todos nos ha pasado, que nos llega una cadena como toma agua bicarbonatada con vinagre, que esto elimine el coronavirus, todos estos como tips para tratar de evitarlo. Justamente todos estos remedios caseros, vamos a llamarlo así, no previenen, no lo evitan, y pues justamente lo que pueden desencadenar es que haya algún problema de salud con las personas. Por ejemplo, se tenía la creencia de que la temperatura alta es capaz de erradicar el virus cuando está dentro del organismo. Esto es totalmente falso, esto no pasa, y lo que sí puede llegar a pasar es que se queme en la garganta, y esto sí es un ambiente propicio para virus, bacterias, para que pueda tener alguna infección, por ejemplo. Muy bien. O sea, ahorita regresamos contigo con otros aspectos. Me gustaría, Bernardo, que nos comentaras sobre las publicaciones que lees, qué podemos hablar periodísticamente, la información que se brinda, ¿ha habido errores o no ha habido errores? ¿Cuál ha sido tu análisis respecto a esto? Pues bien, creo que un mito que se debe tener mucho en cuenta es que el coronavirus fue creado por el ser humano, ¿no? A diferencia de mis compañeros y de compañeras, creo que en lo que tenemos que partir es cómo inició este virus. Muchas personas aún consideran que este virus fue creado por el propio ser humano. Sin embargo, y con información de la Organización Mundial de la Salud, se tiene como consecuencia el virus y mediante estudios lo afirman así, que este virus se concentró principalmente en el murciélago y tuvo un intermediario. Ese intermediario aún no están seguros de cuál fue, si fue una serpiente, si fue el pangolín, y que de ese intermediario surgió el brote a través de la primera persona infectada. Los rumores se originaron en cuentas de redes sociales no verificadas y pues no estaban respaldadas por ninguna evidencia científica. Y este mito se hizo cada vez más elaborado a medida de que el tiempo transcurría. Una versión también popular fuera de China insinuaba que un laboratorio de este país había estado trabajando secretamente en un arma biológica que se filtró, esto según también datos del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, otro rumor en ese momento llegó, que ganó la atención entre partes nacionalistas en redes sociales chinas, que indicaban que el virus se había originado precisamente en instalaciones del gobierno de Estados Unidos, y que muchos de los estadounidenses que se creían inmunes a él, pues murieron a causa de esta gripe en esta temporada por el COVID-19. Sin embargo, aún queda vertiente, aún queda esa incógnita de en realidad qué fue, porque hay información del gobierno de China, hay información del gobierno de Estados Unidos y hay información de la Organización Mundial de la Salud. En concreto, aún no se tiene una información válida que dé certeza sobre el origen verdadero de este nuevo coronavirus, que el 11 de febrero Yo creo que lo detectaron como COVID-19. así es, Bernardo. Creo que lo que mencionas es muy importante, las tres partes. Mucha gente cree que el virus no existe, que era una manipulación del gobierno, y realmente la infraestructura hospitalaria en México está sufriendo un colapso. ¿Por qué? Porque se han habilitado otras infraestructuras como es el Centro Banamex, recientemente el Autódromo Hermanos, debido a que la capacidad ha sido superada. No contábamos ni con los ventiladores artificiales suficientes y se están haciendo compras y adquisiciones gubernamentales de esto. Esto quiere decir que al final no se van a hacer, no están haciendo gastos innecesarios, es porque al final la gente se está enfermando y la gente desafortunadamente está siendo entubada y está falleciendo. Entonces, este es el primer mito que debemos dejar hacer a un lado. El pensar que no existe es el que más principalmente creía el mexicano.
Luego, posteriormente, creo que llegan las famosas redes de WhatsApp y te mandan X cantidad de fotos, que está un video con traducciones erróneas, que Gatell dijo cierta cosa, que audios diciendo que la gente se está muriendo en hospitales. O sea, la verdad es que ya abordamos esto en una webinar, te lo recomiendo, sobre las fake news, pero tengamos cuidado porque al final todo esto es parte de mitos y no son realidades que están pasando. O sea, al final una cadena de WhatsApp, su veracidad regularmente es del 2%. De toda la información que circula en WhatsApp mediante redes es muy baja la veracidad. Entonces analicemos esto y reflexionemos. Me gustaría preguntarte, América, eh, ¿cuáles son los mitos y realidades en específico que tú también has analizado? ¿Cómo ha impactado también a la sociedad? Ok, Dani, pues yo investigué un poco un artículo de la revista The New England Journal Medical, que es una revista muy prestigiada de medicina, sobre la durabilidad, ¿no?, en objetos, en materiales del nuevo SARS-CoV, en el que menciona que en el acero resiste varias horas, en tela y cartón resiste muy poco, y sin embargo, también salió un artículo que mencionaba la epidemia de cólera de 1832 en Europa, donde descubrieron que en un pueblo pequeño de París, donde la gente tenía menos contagios, fueron a investigar por qué estaba sucediendo este fenómeno y encontraron que la población de ahí se dedicaba a el cobre, a realizar objetos de cobre como pocillos, ollas, sartenes, así en general. Y ahí fue como se descubrió que el cobre tiene muy poca adherencia a este patógeno. Entonces, deberíamos de ver como a lo mejor un proyecto a futuro, cambiar, no sé, placas, cerraduras y eso a cobre. De hecho, también leía un artículo que decía que en el aeropuerto de Chile, al llegar, tenías que poner todas tus cosas, el área donde se ponen las cosas, los pasaportes y etcétera, estaba hecho de cobre precisamente para eso, para evitar que si alguien llegara con algún tipo de patógeno, pues se contagiaran más personas o tuviera algún otro tipo de reacción en otro material como el acero. Muy bien, por tu comentario, Ame, por lo que estás diciendo. Creo que al final tenemos que ir quitándonos y cada uno abordará diferentes mitos y eso está muy interesante, América. Eh, a- Ricardo, algo que quieras explicar en el sentido del aspecto social o meramente doctrinal de los mitos y realidades del COVID. Sí, pues han estado circulando, como ya mencionaron ustedes, algunos mitos, ¿no? Hay muchos mitos, como ya lo mencionaba también Bernardo, el COVID es meramente político o que realmente es una parte económica, ¿no? Por la parte política se ve, y también lo mencionan, que es como un arma biológica por parte de Estados Unidos para que vienen elecciones, se vuelva a postular Donald Trump, o sea, como esa parte política. La parte económica también viene por lo que ya expliqué en una opinión, es un poco la guerra de precios, ¿no? Que está ahorita por lo de el petróleo, ¿no? El oro negro, que está pues, entre Rusia y Arabia Saudita. Creo que en la realidad eso de la parte económica está afectando más a las personas, ya no se ve más como un mito, sino se ve ya como en la realidad misma, ¿no? La falta de desempleos, la falta de economía en algunas personas. Entonces, eso en el ámbito económico y llevado al ámbito social, pues ya no se ve tal como un mito, sino ya es una realidad. También investigué sobre algunos mitos, que también, de hecho así se llama, una página que tiene la Secretaría de Gobierno, se llama así igual mitos y realidades. El mito igual menciona que la vacuna contra la influenza también protege el nuevo coronavirus, ahí lo toman como mito. El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus, también se ve como mito. El nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores, también es un mito, etcétera. Pues en esa página también pueden entrar a verlo para que vean lo que es un mito y pues no puedan caer en esa información. Muy bien. A mí algo que me gustaría hacer referencia a lo que acaban de mencionar algunos de ustedes es que evidentemente
el por qué este aislamiento y este confinamiento es por una simple y sencilla razón. No, toda es una enfermedad que no tiene vacuna, que no tiene una fácil cura, que al final el índice de mortalidad se puede elevar y el nivel de contagio es muy alto. Entonces, al final creo que eso es importante que lo sepan los que están viendo este video, que porque muchas veces también se pregunta, ¿por qué estamos aislados? Si al final nos podemos enfermar de diferentes causas. Entonces, creo que el coronavirus es una enfermedad totalmente seria, donde no hay un tratamiento médico específico, y lo estábamos analizando en la preparación de este webinar, amigos de Revista Divergencia, es de que definitivamente los síntomas pueden variar por persona, la muerte puede llegar a la persona en diferentes periodos. Entonces, la verdad, no hay estudios realmente, así que sean 100% comprobables de lo que pueda suceder con la enfermedad una vez que estás pues, infectado del COVID. Entonces, esto es importante que lo mencionen. A mí me gustaría preguntarte, Chats, ¿qué avances hay sobre la vacuna? ¿Qué información tienes sobre la vacuna? Y también, ¿qué pasa con el uso de los cubrebocas? Creo que al final eh, eh, no sabemos, no sabe la gente usarlos. Creo que a veces yo los veo siempre abajo con la nariz y realmente pues eso es inútil. Piensan que solo es a través de la boca. No sé qué piensas tú al respecto. No sé si le puedes quitar también, gracias. Muchas gracias, amigo. Sí, de hecho, esto va ad hoc a una de las preguntas que menciona Georgina Carrillo Anguas, que dice, buenas noches, ¿a qué se debe que sea leve la infección en una de las personas y en otra sea fatal, dado la alimentación? Sí, como mencionabas, Dani, que sí es una enfermedad, va a depender la gravedad del sistema inmunológico de la persona o de algunas enfermedades predisponentes. No olvidemos que México es uno de los más altos índices de personas que tienen enfermedades metabólicas como la presión, la diabetes, La obesidad. obesidad, etcétera. Entonces, ¿de qué va a derivar? Del organismo de la persona. He escuchado también, creo que lo mencionó alguno de los compañeros, acerca de la alimentación, que si bicarbonato, que si vitamina C, etcétera. Ojo, todo en exceso causa una deficiencia, por supuesto, o un daño. Lo que me gustaría mencionar con base a la pregunta que realizaste, voy a iniciar mencionando que sí va a depender del organismo de la persona, de la respuesta a su sistema inmunológico. Independientemente de que tenga enfermedades predispuestas como las que acabamos de mencionar, siempre hay que tomar ya las medidas en el cambio de su alimentación. La sugerencia es que se acerque a un nutriólogo, porque no es lo mismo que quieras llevar una nutrición porque estás formándote como atleta de alto rendimiento, o que sea una dieta porque tú tienes alguna enfermedad en específica. Es muy importante que se asesoren con una nutrióloga para reforzar el sistema inmunológico, y esto en suma, con todas las medidas que estamos mencionando, el contagio sea mínimo. Y con relación al cubrebocas, la técnica adecuada es tiene que ser un cubrebocas quirúrgico, no es necesario un N95, ya que la forma del contagio es por medio de moco o saliva. Al momento de estar hablando o toser, un estornudo puede llegar de 1 metro a 1,5 metros de distancia a esas partículas. Y si no tenemos ningún medio de protección, por supuesto, se va a impregnar en la ropa, en la cara, entra a todas las vías del cuerpo y podemos adquirir esa enfermedad. Para sumarse a los métodos o protocolos para disipar esta enfermedad, el uso de cubrebocas puede ser un cubrebocas quirúrgico, que lo hay una técnica que parece que ya lo tocamos en una de las cápsulas, si no lo vamos a compartir en las revistas.
en la revista, pero lo ideal es, primero, si usted ya tiene ese cubrebocas, que se lave primero las manos, ¿ok? Lo vamos a colocar, lo vamos a tomar de las ligas, colocándolo de la base de la barbilla hasta que cubra toda la nariz y colocarlo detrás de los pabellones auriculares. Tiene que ir por arriba de la nariz. De nada nos sirve que al momento de cubrir con la mascarilla, nosotros estemos tocando con la mano la parte de adelante para ajustarlo, porque automáticamente ya estamos contaminando los dedos. Si usted se quiere acomodar la mascarilla facial, puede colocarse gel de alcohol y tomarlo de las ligas para ajustarlo y de esa manera evitar tocar la superficie frontal para estar generando fomites con las manos. Esa mascarilla es de un solo uso. Si usted salió, estuvo horas expuesto, se va a retirar la mascarilla de las ligas sin hacer ningún rebote, ¿sí? Vamos a evitar que se sacuda la mascarilla enfrente de nosotros, ¿okay? Vamos a echar la cara hacia adelante, retiramos la mascarilla despacio, lo vamos a doblar hacia el frente y lo tiramos envuelto en una bolsa para cerrarlo. Recuerden que todos los desechos que ustedes están empleando, como la mascarilla, los guantes que también tienen una técnica para retirarse y todo lo que hacen que emplean para limpiar las superficies, tienen que ir en bolsas que estén marcadas, que diga residuos COVID-19 y las personas que pasan para desechar esa basura tengan conocimiento, porque también ellos pudieran estar expuestos sobre ello. Entonces, reitero, son primero higiene de manos, colocarnos la mascarilla de abajo hacia arriba, que cubra bien los pabellones auriculares, reemplazarlo una vez que lo utilicemos, o también si está húmedo, hay que reemplazarlo, retirar los elásticos y posteriormente hacerme nuevamente el lavado de las manos. Y pues ya depende, si usted llega de hacer alguna actividad de fuera, pues obviamente lavarse, retirarse toda la ropa, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Muchas gracias, Char, por esta explicación. Espero que pueda ayudar a muchas personas, porque realmente hay un estudio que ni el 50% de la población sabe usar un cubreboca. Entonces eso es muy triste y creo que la información se debe de esparcir y usarse de forma correcta. Algo que quieras añadir, Bernardo, respecto a las edades que abarca este coronavirus. Un comentario, Bernardo. Nada más quita pon audio a tu micro. Sí, bueno, considero que otro de los mitos que ha tenido mucha difusión en redes sociales principalmente es que el coronavirus solo afecta a personas de edad avanzada y que no afecta a las y a los jóvenes. Esto es totalmente erróneo, es una información falsa. Se ha demostrado mediante evidencia científica que el nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades. Si bien no se ha observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades como precisamente las que mencionaba Charles, del asma, las personas con diabetes, las personas que tienen problemas del corazón, pues van a tener más probabilidades de enfermarse gravemente cuando adquieran dicha infección. Aunque la OMS aconseja a las personas de todas las edades que tomen las medidas pertinentes e idóneas para protegerse del virus. Por ejemplo, usando de manera adecuada y correcta el cubrebocas o mediante una buena higiene de manos y respiratoria. Claro, muchas personas siguen creyendo que el coronavirus solamente va a atacar a las personas adultas. Como reitero, este coronavirus no específicamente se va a las personas adultas, ataca a personas de cualquier edad. Un claro ejemplo es el de los niños de Nueva York. Hace un par de horas las autoridades de Nueva York confirmaron que hay síntomas graves por parte de diversos niños que presentan varios de los síntomas del COVID-19 y que se están agravando con el paso del tiempo. Este es un claro ejemplo de que precisamente no importa ni la edad, ni el color, ni la raza, ni el sexo, el coronavirus puede atacarte de manera igual
siendo joven o siendo ya una persona adulta. Muy bien, Ver, por este apuntamiento. A mí me gustaría preguntarte, Saida, que pudieras abordar un poco sobre la neumonía típica y el coronavirus. ¿Por qué se le asocia si el gobierno puede manipular datos utilizando la neumonía típica como argumento de que no era coronavirus? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Si hay diferencias o realmente es lo mismo? No, sí hay que tocar varias diferencias. Como tal, la neumonía es la inflamación en el tejido pulmonar causada por infecciones que se dan por gérmenes. Estas se clasifican en dos grandes grupos. La primera es que son los adheridos en la comunidad, que es básicamente en áreas donde no estás en contacto con hospitales, o sea, en nuestra vida normal, tal cual. Y la segunda sería la hospitalaria. En la hospitalaria es directamente donde se tiene contacto porque se está en un hospital, y esta tiende a ser un poquito más agresiva justo por el tema de que hay mayor resistencia del virus o del germen que se encuentra en ese lugar. Independientemente de todo este tema, también hay que clasificarlo por los agentes que lo pueden causar. En este caso son tres, que serían virus, bacterias y hongos. A estos se les conoce como neumonía típica, porque son los que regularmente se presentan. Por ejemplo, en el caso de los virus, tenemos a la influenza o a la gripa. Y por otro lado, los que se consideran atípicos son porque no se encuentran en los comunes de la neumonía. Son, vamos a llamarlo virus, bacterias, que si bien se sabe que existen, no es una constante que haya contagios por eso mismo. Eso es lo que pasa con el COVID-19 en muchos casos. No se tiene ni siquiera una vacuna, no hay un tratamiento que pueda ayudar a que esto se pueda migrar a una neumonía típica. Por eso es que también los médicos han optado por llevar a cabo diversas pruebas. En este caso nos interesan dos. La primera es la detección del virus, que es a través de una prueba que se llama PCR, y la segunda, que es la detección de anticuerpos, que se conoce como prueba de inmunoglobinas. En este caso, ya teniendo esto, nosotros podemos denominar si sí es un caso de coronavirus 2019 o el COVID-19, o si se trata de algún otro virus. Hay que tener en cuenta que casos de neumonía típicas hay muchísimos. No solamente podemos englobarlo en lo que es el coronavirus 2019, como es este caso, sino que pueden ser muchísimas cosas. Además, las pruebas son demasiado tardadas. Entonces, uno de los retos en los que se enfrentan los médicos es que muchas veces el paciente fallece y hay que hacer un diagnóstico médico obligatorio para decir de qué murió. Entonces, al no haber determinado que hay COVID-19, se tiene que poner que es una neumonía típica. Sin embargo, aquí viene el problema, porque no hay forma de determinar cuándo es COVID-19 y cuándo se trata de cualquier otra enfermedad. Este creo que ha sido uno de los grandes problemas. Me parece que en algún momento se tocó el tema del registro civil respecto de las actas de defunción, que aparecían con causas diversas. Esto se debe a que una vez que ingresa el certificado médico, ahí viene la causa de la muerte. Entonces, el registro civil no puede adjuntar otro tema que no sea el que viene ahí. Entonces, si dice que murió por una neumonía, pues tiene que poner eso. Pero justamente es el tema de que el diagnóstico no se logró con esa facilidad o con esa certeza que debería de tener, justo por el tema de las pruebas. Como tal, también hay que tener en cuenta que todos los pacientes también tienen diferentes manifestaciones del COVID-19, como mencionan mis compañeros. No hay una constante, si bien hay algunos patrones que se pueden llevar, como por ejemplo que haya tos, que haya fiebre, dolor de garganta, etcétera, no siempre se manifiestan de la misma manera o con la misma peligrosidad que en otros casos. Por eso, en muchas ocasiones se les ha puesto como neumonía típica, pero pues igual hay que seguir investigando, hay que seguir tratando, y justo cuando esté el tema de que ya existe una vacuna o de que ya hay un tratamiento, en ese momento se podría delimitar el tema y ponerlo como COVID-19. Muy bien, Saida, por tu comentario, realmente muy bien investigado. La verdad es que el análisis es muy de acuerdo. Digo, ya quedará para nuestros amigos que nos están viendo. Si tienen dudas, comentarios o saludos, escríbanlo a alguno de los colaboradores. Adelante. Las vamos a leer ya en unos momentos. Me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿qué tanto ha impactado a la sociedad el coronavirus?
Y toda la información, mitos y realidades. Claro. Creo que el impacto ha sido muy, muy fuerte. El impacto social ha estado afectado. Como ya lo mencioné, el impacto es meramente social, que lo social viene de la economía, la política, la cultura. Va a haber un parteaguas en la historia, ¿no? Va a ser antes del COVID-19 y después del COVID-19, como en algunos otros sucesos han sido, ¿no? En este caso, la parte social, ya lo he mencionado también, la distinción social también se está haciendo muy fuerte, ¿no? Se está abriendo esa brecha, se está haciendo más grande en esas desigualdades económicas. Creo que el COVID-19 está afectando, como ya lo he mencionado, en ese aspecto, ¿no? La parte de los trabajadores, la parte de las personas que no están, que están en el sector informal. Creo que esa es más como el impacto que tiene el COVID-19, ¿no? Esa brecha en las desigualdades sociales han existido en la historia, creo que se ve más en este momento. Muy bien, Ricardo. Evidentemente, el coronavirus, no importa si eres de clase alta, de clase media o de clase baja, no da ni siquiera diferentes síntomas, ni mucho menos diferentes resultados. Entonces, esto es todavía mayor preocupante. Yo he leído que me gustaría que hablaras sobre la vacuna América y sobre esta pregunta que te voy a hacer. Yo he leído muchas veces que, por ejemplo, el mexicano ha generado un sistema inmunológico más fuerte por la comida, por muchas deficiencias de salud que tiene. ¿Esto es cierto o es falso? Y me gustaría que hablaras un poco sobre la vacuna y también, Charles, a ver qué nos pueden decir respecto a esto. Ok, Dani, pues hasta el momento no hay ninguna prueba que diga que el mexicano, el europeo, el asiático han generado algún tipo de defensa especial contra el COVID. Realmente todo lo que se sabe es mediante estudios comprobados y pues estamos igual de expuestos todos, ¿no? Sin importar, como decía Bernardo, raza, condición social, sexo, lo que sea, estamos pues en las mismas. Obviamente hay variación, depende de si tienes algún otro tipo de problema que pueda complicarlo, pero fuera de ahí no tenemos nada en especial, tristemente. Y sobre la vacuna, pues desde que inició la epidemia, varios grupos de científicos, yo leí apenas que eran aproximadamente 100 tan solo especializados en vacunas, estaban desarrollando una. El problema de una vacuna es costos, el tiempo de preparación y algunos otros problemas, ¿no? Bioéticos. Es importante igual mencionar que varios grupos pues filántropos como la asociación que tiene Bill Gates con su esposa están ayudando al desarrollo de una vacuna. Sin embargo, pues hay muchos intereses, ¿no? Políticos, económicos, que hacen que eso sea de por sí más tardado. Obviamente también las pruebas llevan tiempo y pues algunos permisos y diversas cosas hacen que la vacuna no sea de momento, al menos durante estos meses, algo ya visible para toda la población en general. Charles creo que también va a comentar de eso, me parece. Muy bien, Dame, por tu comentario. Te quería preguntar, Charles, aparte de la vacuna, la sociedad está, ¿cómo consideras que está informada, desinformada? Ya después de más de un mes, ya vamos para los 2 meses que estamos en cuarentena, ¿cuál es tu diagnóstico del comportamiento? ¿Se cuida o no se, o está, como dicen el término, les está valiendo gorro? Muy bien, amigo. Pues vaya, voy a tocar primero el tema de la vacuna. No existe una vacuna actualmente. Se están haciendo ensayos experimentales, obviamente, para que una vacuna entre en circulación. Debe de pasar un proceso muy, muy exhaustivo, no solo en animales, sino después de ver que los animales tienen una respuesta positiva, empiezan a hacer la introducción en los ensayos médicos en los humanos, pero hay un punto muy importante. No es lo mismo aplicar una vacuna, no sé, en Wuhan,
aplicarlo aquí en México. Tenemos muchos factores predisponentes como el clima, la alimentación, la región, y pues obviamente la evolución del humano, ¿en qué se ha basado? Esa es una pregunta abierta a todos. ¿En qué se ha basado la evolución de las personas? ¿Cómo hemos nosotros generado nuestros protocolos en términos generales, en seguridad, en medicina, en administración? ¿Sí? Todo va a depender de factores predisponentes. Eso es con base a la vacuna. Ahora, con respecto a la información, es triste ver que siglo XXI, teniendo acceso a la información por muchos medios auditivos, visuales, la biblioteca, etcétera, no tengamos en muchas ocasiones el interés de leer. Y si hay interés de leer, quizás no profundizar. La vez pasada estábamos mencionando en el webinar de los fake news que en Latinoamérica, específicamente los mexicanos, una gran población agarra el periódico, lee las letras grandes y listo, y empieza a difundir la información como la recibió. Y si no es esa la información adecuada y está convencido porque solo leyó las letras negras, es un arma mortal. Para mí, desde mi punto de vista, es un arma mortal porque eso puede generar efectos colaterales que puedan atentar en contra de la vida. Entonces, sí hay una población que está tomando todas las medidas, no sé hasta qué punto pudiera yo decir exagerada, yo creo que eso depende de cada persona, si él considera que usar guantes, salir con el cubrebocas. Aquí de hecho tengo un comentario que menciona una de las compañeras, Diana Pureco, que menciona que si no es suficiente el cubrebocas, recordemos que se transmite por medio de las gotas de flush, de estar hablando, de toser de persona a persona. También otro medio de contacto es que si tú tocas esa superficie que está contaminada y la llevas a la boca, la llevas a la nariz, te tocas los ojos y los medios donde se puede adquirir, por supuesto que te vas a infectar. Mencionando una frase, que el conjunto, o sea, la combinación de los elementos en cantidades y ambientes favorables, por supuesto que vamos a tener un resultado esperado. Si yo les pregunto, si tomamos 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, indiscutiblemente en cantidades adecuadas y ambientes adecuados, ¿qué vamos a obtener? Agua. Agua. ¿Por qué? Porque esos son los elementos. Entonces, si tú no usas cubrebocas, si no estás informado, si te tocas la cara y no crees en esta información, ¿el resultado cuál va a ser? Por supuesto que te vas a infectar. Mi recomendación es acérquense a los medios que está proporcionando las páginas del gobierno, acérquense a las páginas de la OMS, y si alguien le comparte alguna cadena y no tiene algún logo, alguna fuente, el nombre de un científico reconocido, renombrado a nivel nacional, no sé por qué tendría que tomarse la molestia de transmitir esa información. Entonces, agua. Sí hay, concluyendo, sí hay personas que hacen caso omiso, hay otras personas que quizás no tienen acceso a la información y aún así están tomando medidas, hay otras que definitivamente no creen y hay otras personas que están tomando las medidas adecuadas. Me da gusto escucharte esto que estás diciendo, porque al final es importante para los que nos están viendo. Todos los puntos que hemos abordado el día de hoy es información que hasta el momento es considerada a través de un análisis científico y que al final les tratamos de dar a ustedes información totalmente con certeza. Pues vamos a leer, hay muchos comentarios, ahora sí, nos escribieron bastantes preguntas, voy a leerlas una por una y que me gustaría que cada quien en su conclusión abordara alguna y que pudiera dar algún comentario final ya para terminar esta webinar. Nos comenta Axel Ambriz, colaborador nuestro, dice, ¿creen ustedes que las cifras oficiales del COVID-19 están maquilladas? Hades Velázquez te pregunta para Bernardo, se ha dicho que cualquier enfermo de COVID
podrá hacer uso de cualquier hospital, tanto público y privado. En caso de que se rehúsen a dar el servicio, ¿a qué instancia debemos mostrar aquella negativa? Diana Pureco, ¿cuáles son los agentes causales de la neumonía típica? ¿Bacterias, hongos, virus o parásitos? También nos comenta ella misma, ¿qué opinas acerca de que el uso de cubrebocas ya no sea suficiente? Esto debido a que hace unas semanas en un canal de noticias mencionaron que el virus ya entraba directo a torrente sanguíneo. ¿Consideran que todos deberíamos usar la careta de protección? Excelente tema. Georgina Carrillo Anguas, creo que esta ya la volaste un poco, pero la comento. Me parece muy acertada esta información para el público porque declaran todas sus dudas. Muchas gracias por tomarse el tiempo para responder las preguntas. Orlando Cortés manda saludos a Zaida Villanueva. También Georgina nos comenta, buenas noches, ¿a qué se debe que sea leve la infección en unas personas y en otras sea fatal? ¿Es la edad o la alimentación? Muchas gracias. Aquí el perfil, el chilango incomprendido, dice, es verdad, aún no hay una cura, pero muchos se infectarán y presentarán síntomas leves, desde leves a moderados y serios. También el mismo nos dice, hay gente que nunca se ha vacunado contra la influenza y jamás la ha padecido. Hola, hermano, también le mandan saludos a América Vega, Rodolfo Gutiérrez López. Pregunta para Zaida, ¿cuáles son los medios a los que puede recurrir un trabajador al que obligan a continuar con sus actividades? Le preguntan a Zaida Orlando Cortés. ¿Creen que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas para frenar la propagación del virus? Erika García nos comenta esto. También el Chico, compañero, que nos agradece la información. También José Lo Montes, manda saludos a Zaida, también a Hermano Fuentes, Jades Velázquez. También nos comentan, ¿hay algún resultado de la efectividad de la inmunización mediante el trasplante de plasma de personas que ya hayan producido anticuerpos contra el COVID? Es decir, aquellos que se contagiaron, enfermaron y se recuperaron. Pues bueno, hay varias preguntas. La verdad es que pues agradecemos a todos. La verdad es que creo que el tema fue bastante productivo y hay muchos temas en esto. A mí me gustaría abordar una pregunta y dos, pero que sería sobre todo si las cifras son maquilladas del COVID. Esta situación no es, ¿cómo les diré? Nunca se van a manejar las cifras oficiales en ningún país de ninguna enfermedad. Todos son especulaciones, porque al final, si se llevaron no se podría llevar, ningún país tiene la infraestructura para tener un control, sobre todo por la cantidad de población. Y luego, cada infraestructura, cada estado tiene su infraestructura hospitalaria y los resultados que transmiten a ellos son a día, y agréguenle que hay una diferenciación entre la neumonía típica o pulmonía. Entonces, al final, no hay un control. Lo único que podemos saber es que evidentemente hay más casos de los que son. ¿Por qué esto es una certeza? Porque al final el mismo gobierno ha establecido que te quedes en casa y que si te está dando el COVID, mandes un mensaje de que si tienes los síntomas y te mandan un kit. Y esos números no los están contabilizando. ¿Por qué? Porque solo están suponiendo que tú tienes coronavirus. Entonces, al final creo que esto es importante aclararlo a la ciudadanía. ¿Es importante los números que dan el gobierno en turno? Sí. ¿Por qué? Porque al final es un parámetro, pero no son sumamente exactos ni aquí ni en ningún país. Son mediciones que se hacen para tener una simulación de control. Y me gustaría también hablar sobre la inmunidad, pero creo que aquí algunos de ellos tienen mejor conocimiento, entonces mejor la detengo. Entonces, y hablar sobre si el gobierno ha actuado, la verdad es que ese es un tema muy debatible, no lo vamos a abordar en este tema, vamos a tratar de hacerlo a través de algún webinar o debate, porque al final no es confrontar, aquí cada quien va a tener una idea, pero al final creo que el gobierno simplemente ha reaccionado ante una epidemia. Eso es el único comentario que daré. Me gustaría, Charles Jiménez, tu conclusión, y si quieres responder a algunas o todas, adelante, y así nos vamos con cada uno. Adelante, Charles.
Perfecto. Sí, muchas de las preguntas ya fueron respondidas. Tocando el tema sobre qué hago si estoy enfermo. Recuerden que mi forma de trabajar son tres partes, se dividen en tres partes, generalmente los modelos de seguridad, la parte preventiva, mientras está ocurriendo, y en la post-situación. Fase preventiva, acérquese a todas las páginas oficiales donde se está pasando información sobre COVID y sepa activar el sistema de emergencia cuando haya alguna condición que ponga en peligro la vida. En este caso, problemas respiratorios. Tome todas las medidas en casa, como lavarse las manos, tener un espacio en la entrada de la casa donde hayan cestos, donde se vaya a quitar el calzado, haya un aspersor con la dilución de agua cloro que ya habíamos mencionado anteriormente, las bolsas donde se van a estar hermetizando. Si hay alguna persona en casa que padezca de asma o sea fumador activo, o que tenga alguna enfermedad predisponente, aumentar el consumo de la alimentación que sea nutritiva, que sea una alimentación adecuada. Exponerlos lo menos posible a aseo en casa, y si alguien va a salir, que siga los protocolos. Es en la parte preventiva. Y saber activar el sistema de emergencia. Una de ellas es el 51.5. Si usted considera que tiene esta sintomatología, que recuerde que es tos seca, y dolor de cabeza. Y hay otras que se suman, como es el malestar general, diarrea, etcétera, que no en todas las ocasiones. Si usted tiene esa sintomatología, mande mensaje o acérquese a las páginas de gobierno que han estado publicando. Si aún así no tiene respuesta, marque el 911, mencione su dirección, que es calle principal, cruzamientos, mencione algunas referencias para llegar a su casa. Inmediatamente mencione qué es lo que está ocurriendo. En este caso, algún problema respiratorio o que cuenta con los síntomas que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que está haciendo usted para contener esto que está pasando, hacer control de daños? Mencione que ya se puso guantes, se puso cubrebocas, para que en caso de que el radiooperador le asigne o le regule una ambulancia, también se proteja a usted, a los profesionales de la salud. Prepárese con estas medidas, al igual que una sábana para que lo cubran, y se coordinen, se haga ese enlace con el servicio de salud de su localidad. En la fase de contacto, yo veo que mi familiar ya tiene ese problema. Otra cosa, en la fase preventiva, identifique cuáles son los centros COVID más cercanos. Por allá hay una pregunta que si todos los hospitales me tienen que recibir. No todos los hospitales están designados para pacientes COVID. Ya está publicado en el internet, en las páginas del gobierno, qué hospitales están siendo designados para recibir pacientes COVID, tanto pacientes pediátricos como adultos. Si usted va al hospital, va a entrar por el lado del COVID y lo van a tener que transferir a un centro COVID. Si usted activa el sistema de emergencia, la misma ambulancia le va a llevar al centro de COVID, si es que así usted cumple con los criterios para ser trasladado. En la fase de contacto, si mi familiar tiene problemas respiratorios, activa el sistema de emergencia como lo acabamos de mencionar. Y si el familiar cae desmayado y tiene una parada respiratoria o un paro respiratorio, colóquese guantes, colóquese el cubrebocas, colóquele un cubrebocas a la persona que no respira e inicie reanimación cardiopulmonar o con los masajes, con las compresiones. ¿Okay? ¿Cómo son las compresiones? Tomando en cuenta a nivel de las tetillas en el caso de los hombres, o de el inicio del esternón a la unión de las costillas. En la parte del medio va a colocar la mano dominante en posición de rodillas y va a realizar masajes con una profundidad de 5 centímetros al menos. No deje de comprimir hasta que lleguen los sistemas de emergencia. Esa parte es muy importante para que le den continuidad. Mantenga la llamada para decir su dirección, que está dando masajes cardíacos por problemas respiratorios, y les van a dar algunos comandos de voz por medio del enlace.
En el caso de que el familiar haya fallecido en la casa con sospechas del COVID, igual manténgase a todas las personas fuera de esa área, colóquense todos cubrebocas y marquen a lo conducente. Muy bien, Chat. Me gustaría que ahorita, en el transcurso todavía de estos minutos, a ver si puedes poner algunos links abajo del video para que se redirijan ahorita que puedas, si no, terminando la webinar, para que los que vean puedan ver páginas confiables respecto de esto. También Ricardo, América y Zaida, Bernardo. Me gustaría, hicieron unas preguntas de neumonía típica. Zaida, ¿algún comentario respecto a esto y tu conclusión? Sí, de la neumonía típica se puede dar por bacterias, virus, hongos, solamente que la diferencia es que no se tiene como un común que esta bacteria lo genere o que genere la neumonía, por eso se le conoce como atípica. Respecto de la pregunta de medios con los trabajadores y estas cuestiones, me parece que hay un webinar, pero a grandes rasgos, si todavía la persona tiene que trabajar porque su actividad es necesaria, nada más tiene que mantener sana distancia con las indicaciones que ha dado el gobierno hasta ahorita, desinfectar su área de trabajo y tratar pues el menos contacto con las personas como habitualmente se tendría. Por medios de protección, en el caso de que el trabajador sufra, por ejemplo, un despido injustificado, vacaciones sin goce de sueldo, etcétera, se puede llamar a la Profedet. Me parece que están haciendo guardias para que se puedan atender estas cuestiones. No sé realmente si estén atendiendo como deberían, debido a que hay problemas con la impartición de justicia ahorita por los plazos y las demás cuestiones, pero esas son como las dos cosas que yo podría mencionar sobre esto. Y como conclusión, finalmente hemos platicado sobre muchas cosas de la peligrosidad, de las personas que se pueden contagiar, etcétera. Lo único, hay que seguir las indicaciones que dice el gobierno, que ha estado posteando, que ha estado emitiendo en las conferencias. Esto es lavarse las manos, cubrirse la boca en caso de estornudar o toser con las indicaciones que ya se han dado y quedarse en casa. En caso de que esto no pueda ser posible, pues la persona que mantenga su sana distancia y que desinfecte su área de trabajo. Eso sería lo que yo podría comentar como rasgos finales. Muchas gracias, Aya, por tu participación. Te agradezco el tiempo que destinaste para investigar y podernos comentar esto. Bernardo, algo que nos quieras decir como conclusión y comentario, adelante. Gracias. Bueno, me llama la atención la pregunta de mi compañero Hades, puesto que hace poco también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hace mención que los hospitales públicos y privados, al igual que el presidente, van a dar atención a las personas que sufren de COVID-19, sin importar que sean derechohabientes. ¿Qué significa que sean derechohabientes? Que las personas tengan sus derechos vigentes. Es decir, si una persona determinada no tiene sus derechos vigentes, supongamos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe ser atendido por las autoridades sanitarias correspondientes. Pero, ¿qué pasa si no me quieren atender? Si llego con síntomas de COVID-19 y me niegan dicho derecho a la salud. Hace poco también salió un caso este sí fue muy llamativo y muy sonado en redes sociales, de un señor en situación de calle que lo dejaron esperando incluso hasta 3 días y que se fue a un banco, a un cajero de banco para poderse mantener ahí aislado, puesto que no recibió de manera fehaciente atención médica a pesar de que tenía todos los síntomas de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde debo de recurrir? ¿Qué debo de hacer cuando no me atienden a pesar de tener todos los síntomas de COVID-19 o al menos alguno de ellos? Bueno, en primer lugar, se debe de llamar o se puede llamar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Su número es el 800-004-800. Esto es en la Ciudad de México. En dado caso, como las líneas están a veces sobresaturadas, también se puede llamar al Locatel o enviar un texto que diga COVID-19 al 51-51-5. Sin embargo, atendiendo ya más al ámbito legal, con fundamento en el artículo 4º constitucional, podemos decir que, y bueno, en el artículo 4º constitucional y en el artículo 1º de la Ley General de Salud, podemos decir que todas las personas tienen derecho a la protección de su salud y al acceso
y al acceso a servicios médicos de calidad. Por ende, todas las personas y todas las instituciones que nieguen a brindar este servicio de salubridad a las personas que lleguen con este mal, pues pueden ser acreedores, en primera, a una pena privativa de la libertad. Recordemos, no solamente en el Código Penal Federal o de los estados se encuentran tipificados delitos, no, también en leyes especiales. Por ende, también hago mención del artículo 1 de dicha ley, la Ley General de Salud. Y como sanción es la pena privativa de la libertad, que como pena mínima puede ir de 6 meses e incluso a pena máxima de 5 años de prisión. Y también se le impone una sanción pecuniaria de 434.4 pesos hasta 10,860. Imagínense, por negar el acceso a la salud, que es un derecho humano y fundamental, las personas encargadas de dicho aspecto pueden ser acreedores a dichas sanciones. Y también es importante establecer que puede haber clausura definitiva de conformidad, esto también con el artículo 255 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Por ende, es importante conocer acerca de sus derechos y también acerca de los recursos procesales y legales que uno tiene como ciudadano. Otras preguntas que me gustaría aclarar de forma sintética es la de algunos compañeros que hablan sobre que si el gobierno ha tomado las medidas adecuadas para combatir esto. Desde mi punto de vista, no. El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para poder combatir esta pandemia. Es decir, el gobierno de Hugo López Gatell se llama como uno de los principales defensores, una de las personas que ha velado por el bien común de su población, que ha sido la primera fuente de batalla frente a este COVID-19. Sin embargo, recordemos que el COVID-19 en nuestro país era cuestión de tiempo, eso sí, pero nosotros lo hicimos más rápido, en el sentido de que, supongamos, en este ejemplo, Hugo López Gatell permitió que se llevara a cabo la Feria de San Marcos, permitió también que se llevara el Vive Latino, le dio luz verde al gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en esos aspectos considero que no se tomó de manera concreta ciertos parámetros para poder detener la propagación del COVID-19 y también las contradicciones que hay en el gobierno federal. En un principio Hugo López Gatell declaraba que el cubrebocas pues no era válido, no servía. Sin embargo, días más tarde pues cambió de opinión y obviamente la cultura asiática sí lo tiene muy presente esto del uso de cubrebocas, puesto que en estos días podemos darnos cuenta que en estos países ha disminuido drásticamente el número de contagios. Y claro, también respecto a la pregunta de que si las cifras están maquilladas, sí, considero que eso es cierto. Hugo López Gatell a cada rato está cambiando su modelo centinela, a cada rato están cambiando las cifras y no se tiene un modelo crítico, no se tiene un modelo sensato para poder dar más certeza ante los números de las personas contagiadas en nuestro país. De hecho, ha sido muy criticado por medios nacionales e internacionales el modelo de la centinela de Hugo López Gatell. Y bueno, considero que no se están tomando las medidas pertinentes para combatir la pandemia y las cifras se siguen maquillando día tras día. En conclusión, yo opino que las personas deben de ser mucho más conscientes de este nuevo virus, de este nuevo coronavirus, deben de tener mucho más higiene en el ámbito personal y global, puesto que sin duda este nuevo coronavirus nos ha cambiado el rumbo del mundo. Este nuevo coronavirus ha cambiado la forma, la visión de la población en un futuro no muy lejano, puesto que este virus también nos ha enseñado que debemos de ser más limpios en todos los ámbitos, debemos también de aprovechar los recursos que tenemos a la mano, debemos invertirle más a la medicina que a las guerras, y debemos de ser mucho más conscientes de los daños que puede generar una pandemia, por lo que no estamos preparados para afrontar otra de esta índole. Pues ese sería mi comentario, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias, Bernardo, por tu comentario. América Vega, algunos comentarios que quisieras decirnos y tu conclusión. Bien, a mí me gustaría hacer un último comentario
sobre algo que me preguntaron y ahora que estoy investigando, pues puedo contestar ya con certeza. Si había algún problema porque se recibieran paquetes de China o cartas o algún tipo de envío, ¿no? Ya ves que está muy de moda comprar por internet últimamente. Y la respuesta es no, el virus no sobrevive más de 48 horas en cartón, así que prácticamente es imposible que llegue aquí a México contagiado paquete, cartas o algún tipo de empaque pues que venga con algún producto adentro. Y en conclusión, igual que Bernardo, me gustaría pues agregar que esta pandemia pues nos vino a mover a todos, ¿no? Yo creo que es el momento ideal para cambiar aspectos de nuestra vida como salud, poner más atención en lo que consumimos, en lo que vemos también y en los medios en los que nos informamos, ¿no? Yo espero que se solucione pronto y que pues nos deje una enseñanza, ¿no? Para dentro de todo este mal, para bien tener más higiene, mejor alimentación y pues tener en cuenta que no tenemos la vida comprada, como dicen. Muchas gracias, América, por tu comentario final. Agradezco tu participación. Ricardo, por último, algo que quieras añadir, un comentario final y tu conclusión. Sí. Pues bien, esta pandemia nos ha dejado, creo que una lección muy grande y creo que no la hemos tomado muy en cuenta en anteriores ocasiones, ¿no? La horizontalidad, el apoyo mutuo, la solidaridad con las personas que no tienen muchos recursos económicos o un capital económico alto, creo que eso es lo que se tiene que remarcar en este momento, ¿no? Esa solidaridad con las personas, también como ya lo mencionaban, la alimentación, existen, como ya lo mencionó América, creo, eh, esas personas que realmente tienen que trabajar para comer, pues apoyarlos, ¿no? Creo que eso es lo que podría añadir y creo que esta pandemia es lo que nos va a dejar como enseñanza, ¿no? Esa solidaridad con las personas con las que menos lo pueden adquirir. Y pues bueno, esta brecha va a seguir creciendo, ¿no? De la desigualdad, como ya lo he mencionado reiterada. Muchas gracias, Ricardo, por tu comentario final. Les agradezco a cada uno de los panelistas del día de hoy. Chad Jiménez, muchas gracias. Ricardo Líez, muchas gracias. Bernardo Ambriz, te agradezco. América Vega, muchas gracias. Isaida Villanueva, también muchas gracias. Les agradezco, espero que haya sido de utilidad este transmisión para ustedes. El día de mañana estaremos hablando sobre qué nos espera después de la cuarentena. El miércoles también tendremos cómo generar ingresos en esta contingencia. El jueves tendremos puntos con mayor foco de propagación en Ciudad de México y propuestas para erradicarlas dentro de lo que es el COVID. Y el viernes tenemos cómo cuidar la alimentación en esta cuarentena. Para los que nos están siguiendo, estén al pendiente de todas nuestras webinars de esta semana que se están haciendo para ayudarles y para poder dar información verídica. Les agradezco a todos, que estén muy bien y hasta la próxima. Hasta luego, saludos a todos y como siempre, choque con nuestro. Cierra la transmisión. Charts.